Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Pedro como líder de iglesia. Hechos capítulo 2, versículo número 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Me encanta el liderazgo de Pedro. Este versículo ocurre en el momento del Pentecostés y podemos notar el liderazgo de Pedro. Pero fue mucho más allá, Tengo aquí algunas evidencias de ese liderazgo. Bueno, casi siempre es el primero en ser nombrado en la lista por los evangelistas. Arrancan por Pedro. Cuando van a nombrar a los apóstoles, arrancan casi siempre por Pedro. Segundo, Pedro es el único que defendió a Jesús en el Getsemaní, de manera equivocada, tratando de quitarle la cabeza al otro, pero los demás no hicieron nada. Pedro fue el único que se atrevió a hacer algo para defender a su maestro. Tercero, en el Pentecostés es quien se pone de pie, es quien pronuncia el sermón, y dice que producto de ese sermón 3,000 personas vinieron al bautismo después de escuchar a Pedro. Cuarto, cuando ellos salen de la cárcel, enviados por el concilio a la cárcel, y cuando son llevados ante el Sanedrín, Pedro es el que otra vez toma la palabra. Y un quinto, antes que Pablo fuera llamado para ir a los gentiles, Pedro fue el primero en ir a predicarle el evangelio a los gentiles cuando va a Cesarea y predica en la casa de Cornelio. Pero mal haríamos en destacar estos elementos del liderazgo de Pedro como poniéndolo en primer lugar. No, me encantan las 2 epístolas del apóstol San Pedro. Son 2 cartas llenas de amor y de mucha misericordia. Cuando Pedro negó a Jesús en la playa, le pregunta el Señor 3 veces para recuperar esa negación: Pedro, ¿me amas? Y en las 3 veces le dijo: o apacienta mis ovejas o apacienta mis corderos. En otras palabras, Pedro, cuide la grey. Miren, hay 5 cosas del liderazgo de Pedro en sus escritos. Número 1, siempre está haciéndole un llamado a una vida santa a los que leemos la epístola. Y aunque él se hubiera equivocado, tiene bien claro en sus epístolas apacentar su grey, diciendo: vivan una vida santa. La palabra que más se repite en las epístolas de Pedro es la palabra viva. Sí, una esperanza viva. Somos piedras vivas, hay que tener una fe viva. Y me encanta ese positivismo de Pedro, un positivismo contagioso, preocupado por otros, de que no solamente tuvieran la base de la palabra, sino que fuera viva, en otras palabras, que sea real, que se note. Pedro habla en sus epístolas de deberes conyugales para que los matrimonios se lleven bien. Exhorta a las personas a ser buenos administradores de la gracia, del regalo que el cielo nos dio. Y finalmente, Pedro apacienta la grey. Ese es un líder. Los líderes no necesariamente son los que están en el más alto mando de una organización. El liderazgo es una influencia que podemos ejercer sobre otras personas aun cuando no tengas un puesto de mando y de dirección. Ese es un punto clave, es un descubrimiento, porque muchos quieren estar en la cima para dirigir, pero arriba hay muy poco espacio. Arriba, en la dirección, no cabe mucha gente. En cambio, abajo de la pirámide es mucho más amplio y mucho más grande el espacio. ¿Para qué? Para trabajar silenciosamente, para trabajar más calladitos, para lograr más resultados entre la gente, apacentando la grey, es decir, visitando sus vecinos, su familia, sus amigos y cuidándolos. Tú puedes ejercer un liderazgo como el de Pedro y has sido llamado a ejercer esa influencia, entre otros. No has sido llamado para ocupar un puesto, pero sí has sido llamado para ejercer una influencia. Ejércela en tu esfera de acción. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.